Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo culto online, a una nueva retransmisión de las iglesias Pleno Evangelio de Barcelona y de Santa Perpetua, pues la iglesia de Benecer. Estamos muy contentos de que puedas estar al otro lado y queremos invitarte a que en esta tarde pues tengas un buen rato, un buen tiempo en el que puedas alabar a Dios, en el que puedas bendecirle, en el que participes del culto, aunque es muy cómodo estar sentado y que sea pues como si viésemos una película, pero que intentemos centrarnos y que veamos este tiempo como si estuviésemos en la iglesia, como si estuviésemos todos juntos. Así que te invito a que en esta tarde pues cantes con nosotros, que ores en tu casa, que estés atento a la predicación, y si te parece vamos a hacer una oración presentando todo este tiempo. Señor, te damos muchas gracias porque podemos acercarnos a ti y queremos presentarte este tiempo para que tú seas bendecido, Señor, para que por medio de las canciones, de nuestras oraciones en casa, de la predicación, de todo tu nombre quede en buen lugar. Y por eso te presentamos nuestras vidas, nuestros corazones, para que tú nos hables, Señor, para que tú nos sigas santificando y que sigas haciéndonos parecer cada día más a ti, Jesús. Así que te presentamos todo lo que vamos a hacer para que tú lo dirijas. En nombre de Jesús, amén. Así que nada más, te dejo con el grupo de alabanza que nos van a guiar en un par de canciones. Te invito a que cantes desde casa y luego pues volveremos para predicar y para meditar en la Biblia. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte. Quien como el Señor, Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos démosle gloria. Todos unidos démosle gloria. Todos unidos démosle gloria. Todos unidos démosle gloria. Digno es el Dios de Israel. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos démosle gloria. Todos unidos démosle gloria. Todos unidos démosle gloria. Todos unidos démosle gloria. Digno es el Dios de Israel. Digno es el Dios de Israel. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vivo enamorado de ti, mi vida sin tu amor no es igual. Sin ti nada soy. Tú eres la razón de vivir, tú eres el
camino a seguir. Tú eres mi paz. Vivo enamorado de ti. Mi vida sin tu amor no es igual. Sin ti nada soy. Tú eres la razón de vivir. Tú eres el camino a seguir. Tú eres mi paz. Porque yo no merecía tu amor. Porque yo no merecía tu perdón. Fuiste tú el que moriste en una cruz para darme la salvación. Vivo enamorado de ti. Mi vida sin tu amor no es igual. Sin ti nada soy. Tú eres la razón de vivir. Tú eres el camino a seguir. Tú eres mi paz. Vivo enamorado de ti. Mi vida sin tu amor no es igual. Sin ti nada soy. Tú eres la razón de vivir. Tú eres el camino a seguir. Tú eres mi paz. Porque yo no merecía tu amor. Porque yo no merecía tu perdón. Fuiste tú el que moriste en una cruz para darme la salvación. Porque yo no merecía tu amor. Porque yo no merecía tu perdón. Fuiste tú el que moriste en una cruz para darme la salvación. Para darme la salvación. Para darme la salvación. Qué bueno es poder pues cantar y alabar al Señor. Y ahora vamos a pasar también a meditar en la Biblia un poquito, así que te invito, como hemos hecho también al principio, una vez más vamos a presentarnos delante del Señor para que Él dirija su palabra, para que Él hable a nuestros corazones y para que la palabra produzca fruto en nosotros y nos siga haciendo crecer. Señor, te damos muchas gracias porque podemos acercarnos a ti, Señor, y una vez más podemos abrir la Biblia y reflexionar en ella, Señor, y ahora que seguimos pues meditando en esta serie que estamos haciendo sobre el libro de Job, sobre estos discursos de Eliú, pues te rogamos que tú hables a nuestra vida, Señor, que tú te reveles, que sigas confrontándonos, Señor, y haciéndonos parecer más a ti, para que tú recibas toda la gloria y toda la honra en nuestra vida. Así que te presentamos este tiempo para que tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestro corazón, y que nos sigas transformando más y más en quien tú eres, Jesús. Amén. Amén. La verdad es que hay cosas que yo creo que esto es algo común entre todos, que nos dan miedo. Cuando éramos pequeños, nuestros padres nos convencieron, y si tienes hijos seguro que lo has hecho con ellos, de que en la oscuridad no había ningún monstruo, que podíamos estar totalmente seguros, que no iba a pasarnos nada por adentrarnos en lugares desconocidos de nuestra casa, que debajo de la cama no había ningún monstruo, que podíamos estar seguros. Pero creo que si somos sinceros, conforme hemos crecido y conforme hemos madurado,
Todos hemos pasado por lugares oscuros, por lugares desconocidos, donde, aunque de verdad nos habían dicho que los monstruos no existían, habían monstruos esperándonos. Y es que hay monstruos que nos causan verdadero terror, que nos causan mucho miedo. El dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la incertidumbre, la soledad, monstruos que nos llevan a lugares desconocidos, y que van a hacer que pasemos épocas de nuestra vida realmente difíciles. Y aquí es donde muchas veces surgen estas preguntas que tantas veces quizá nos hemos hecho. Señor, ¿ya no me amas? Señor, ¿te has olvidado de mí? Señor, ¿ya no tienes cuidado de mí? Mira lo que estoy pasando, mira mi circunstancia, mira mi situación. Señor, ¿no ves que tengo miedo? Y el Señor en estas circunstancias nos dice, mira, sigue adelante, tienes que enfrentarte a esto. Porque igual que cualquier héroe en cualquier película que vemos, cuando se enfrenta a sus miedos, cuando se enfrenta a su enemigo, a aquel que tiene que vencer, una vez lo consigue, obtiene ese gran tesoro, ese gran premio que él estaba buscando. Y en el cuarto discurso de Job, esta es la idea que encontramos y que vamos a ver hoy. El premio realmente de enfrentar algunos miedos, algunas dificultades, algunas pruebas, de enfrentar al dolor, pero que todo tiene un propósito, y que adentrarnos en los lugares oscuros que a veces nos encontramos en la vida, no quiere decir que Dios se ha apartado de nosotros, sino que lo que quiere decir es que Dios sigue trabajando en nosotros y con nosotros. Así que en el capítulo 36 de Job, los versículos del 1 al 16, dice así: añadió Eliú y dijo, espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor, porque de cierto no son mentiras mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en cuerdas de aflicción, él les dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar, y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada, y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando los atrae. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia, al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Eliú comienza este cuarto y último discurso, y su objetivo es muy claro, y lo evidencia en los primeros versículos. Dice, añadió Eliú y dijo, espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos, y atribuiré justicia a mi Hacedor, porque de cierto no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Eliú quiere dejar dos cosas muy claras en el cuarto discurso que empieza, y es un discurso que tiene un carácter mucho más suave quizá que los anteriores, no es tan fuerte con Job, aunque igualmente va a tener pues algunas cosas, algunas sombras sobre él. Pero por un lado él quiere defender a Dios, y por otro quiere atribuir justicia a su Hacedor, a Dios. Es decir, realmente Eliú se quiere centrar y focalizarse en quién es Dios y cuál es el trato que Dios tiene hacia el hombre, hacia ti y hacia mí, que tenía también hacia Job. Podemos pensar, ¿realmente Eliú necesita defender a Dios? ¿Realmente Dios necesita que Eliú le defienda? Al fin y al cabo, como vimos la semana pasada, Dios no necesita para nada al ser humano. Capítulo 35, versículos 6 y 7 decía, si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Realmente Dios no necesita tener un defensor. Dios no necesita que nadie salga en su auxilio, ni que nadie salga a defenderle. Pero eso no quita que aún así Eliú quiera salir en defensa del nombre de Dios. Dios no necesita que Eliú reconozca su justicia, pero hacerlo
es sin ninguna duda algo bueno. Es una manera que Eliú tiene de adorar a Dios. Las dos cosas que hace Eliú se parecen mucho a la evangelización, porque cuando hablamos a Dios de otros, en cierta manera estamos defendiendo y estamos dando razones en defensa de Dios delante de los demás. Cuando hablamos del sacrificio de Jesús, si lo hacemos correctamente y lo hacemos plenamente, si hablamos del pecado, si hablamos de la ira de Dios, si hablamos de su amor y de por qué Jesús tenía que morir, lo que estamos haciendo es atribuir justicia a nuestro Creador. Así que Eliú, en cierta manera, lo que está haciendo es evangelizar, está presentando y defendiendo al Dios verdadero y está atribuyendo justicia, que en el caso de Eliú él aún no había visto a Cristo, pero nosotros sí que lo sabemos. Así que cuando evangelizamos, estamos defendiendo el nombre de Dios. ¿Y por dónde empieza Eliú para hacer esta defensa? Lo hace por un medio que tú y yo conocemos y que a veces no practicamos como deberíamos. Lo hace adorando a Dios. En el libro del Manual del Discipulado, Darrell Johnson escribe lo siguiente: hay dos factores que son necesarios para la adoración. Por un lado, la presencia de Dios, y por otro lado, el Dios que está presente. La adoración con sentido tendrá lugar cuando somos conscientes de que Dios está presente y reconocemos quién es ese Dios. Y precisamente esto es lo que hace Eliú en el versículo 5, dice: he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Y creo que, sin ninguna duda, el gran error de nuestro tiempo es que nos hemos olvidado de quién es Dios. Hemos dado por hecho que Dios se parece a nosotros, que Él se mueve en base y actúa en base a nuestros baremos, que lo que nosotros decimos que está bien y que está mal es lo que Dios dice que está bien y que está mal, que Dios es como nosotros nos hemos imaginado que Él es. En cambio, Eliú no comete este error. No dice que él cree cómo es Dios, sino que él afirma con un equilibrio perfecto que Dios es grande. Eliú está transmitiendo que Dios está por encima de cualquier ser humano, que ningún ser humano se puede comparar a él, que Dios es alguien inalcanzable. Pero también dice que Dios no desprecia a nadie, que Dios no echa fuera a aquel que se acerca arrepentido hacia él, que Dios es un Dios misericordioso y es un Dios cercano, pero que sigue siendo inalcanzable para el ser humano por nuestros propios méritos. Pero también dice que Dios es poderoso en fuerza de sabiduría. Su poder no es un poder bruto, está basado en su intelecto y en que todas las cosas que Él hace, las hace bien. Job se ha quejado de que Dios parece haberse olvidado de él, pero Eliú lo que le está diciendo es que Dios no desprecia a nadie. Y es que, mira, da igual cuál sea tu situación, da igual que estés tan bien espiritualmente que parece que levites, o que estés hundido en un pozo de miseria del cual no sabes ni siquiera cómo salir de ahí. Da igual que estés muy feliz y todo te vaya muy bien, o que estés muy triste y estés totalmente desanimado y estés angustiado. Da igual que estés muy cerca de Dios, o que ahora mismo estés muy lejos de Él. La realidad es que Dios no desprecia al que viene y se acerca a Él. Ya sea que vengas con toda tu felicidad o ya sea que vengas con toda tu tristeza. Dios no desprecia a nadie. Dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, esto lo dijo Jesús, vendrá a mí. Y mira lo que dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Jesús no echa fuera a nadie que viene humilde delante de Él. Así que ve a Jesús, estés como estés. Dice Santiago 4, del 8 al 10, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Dios, y Él os exaltará. Dios no desprecia a nadie que viene arrepentido, que viene dolorido, que viene angustiado por su pecado. Todo lo contrario, Dios lo toma, y aquel que se ha humillado delante de Él, Dios lo exalta. Así que vemos que la imagen que Eliú tiene de Dios es una imagen clara, real y certera del Dios que aparece en la Biblia. Y las palabras que Eliú dice son muy bonitas en cuanto a Dios.
Pero alguien podría reclamarle, ¿cómo puedes defender esto? Y esto nos lleva al motivo que hay detrás del discurso, al corazón de lo que vamos a ver hoy, al trato que Dios tiene con el hombre, al trato que Dios tiene contigo y que Dios tiene conmigo. Dice el versículo 6, no otorgará vida al impío, pues a los afligidos dará su derecho. Y el 7, no apartará de los justos sus ojos. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Recordemos que Eliú ha dicho que Dios es poderoso en fuerzas de sabiduría. Es decir, que Dios ejerce su dominio soberano, y lo hace con sabiduría. ¿Cómo lo hace esto? Lo hace no dando vida al pecador. Es decir, Dios ejerce su poder con toda sabiduría, y también Dios mantiene sus ojos sobre los justos y los exalta. Puede parecer que los malos, que los que no quieren saber nada de Dios, están teniendo muchos beneficios, pero en ningún caso debemos pensar que Dios les está bendiciendo de alguna manera especial, porque estos finalmente van a recibir la merecida recompensa que merecen todos aquellos que no se arrepientan delante de Jesús. De igual manera, aquellos que son justos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Igual que Jesús fue exaltado, ellos también van a ser exaltados, van a ser puestos como reyes en tronos para siempre. Y mira, quizá no obtengamos hoy ningún reconocimiento en esta vida, pero en la eternidad Dios promete que vamos a ser reconocidos, allí vamos a ser exaltados, igual que Cristo ha sido exaltado en su ascensión y ahora está ante la diestra de Dios. Aquellos que amamos a Dios, aquellos que nos hemos humillado, aquellos que hemos creído en Jesús, vamos a ser exaltados gracias al sacrificio que Jesús hizo. Pero ¿de qué manera hace esto Dios? A la hora de la verdad, ¿cómo actúa Dios? Los versículos del 8 al 11 dice, y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar, y sus años en dicha. Es verdad, los justos, aquellos que van delante de Dios, pasan por problemas, se enfrentan a monstruos, como decíamos al principio, por enfermedades, por situaciones difíciles. Como dice Eliú, están prendidos en grillos, en grilletes, y aprisionados en las cuerdas de la aflicción. El dolor realmente es algo por el que todos pasamos, y el dolor es algo útil, y tiene un propósito final. Para aquellos que somos hijos de Dios, el dolor es el medio de la santificación que Dios utiliza para hacernos parecer a Jesús. ¿Cómo hace esto Dios? Déjame ver tres cosas. Lo primero que hace Dios es darnos a conocer el pecado que hay en nuestro corazón. Dice el versículo 9, Él les dará a conocer la obra de ellos. Y aquí podríamos decir, bueno, a las cosas buenas, ¿no? Y que prevalecieron sus rebeliones. Las situaciones difíciles, los problemas, sirven para que veamos todas aquellas cosas que hay en nuestra vida y que quizá nunca habíamos visto, pero que son rebeliones y ofensas delante de Dios. Lo segundo, por medio del dolor, el Espíritu Santo lo que hace es guiarnos hacia el arrepentimiento. Versículo 10 dice, despierta además el oído de ellos para la corrección, es decir, para que estemos atentos a cuando el Espíritu Santo nos corrige. Y les dice que se conviertan de la iniquidad. No solo el dolor revela nuestro pecado, aquel que quizá no sabíamos ni siquiera que existía, sino que en el dolor Dios trabaja en nuestro corazón. Igual que un niño cuando pasa por un periodo de fiebre y después se le ve que ha pegado un estirón, que ha crecido, y necesita pasar por ese momento de dolor, de encontrarse mal, de estar chafado, de no correr, de no jugar, de no querer comer. Cada crisis que pasamos, cada monstruo que enfrentamos, cada oscuridad que atravesamos, cada momento de dolor nos lleva a dar estirones espirituales de madurez. Y esto trabaja en pos y en favor de nuestra santificación. Y lo tercero, tras el dolor, llega la restauración, y lo veremos en breve un poco más ampliado, pero dice el versículo 11, si oyeren
y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Y Eliú utiliza muy sabiamente, y no es casualidad, el condicional. Dice, si oyeren. Hay muchos que pasan por problemas, que pasan por circunstancias, que enfrentan monstruos, pero deciden no oír a Dios, deciden no ver su pecado, deciden no servirle, deciden no arrepentirse. Pero aquellos que sí que obedecen, Dios les promete que, como vamos a ver, Él les va a restaurar. Dios promete bienestar, Dios promete esa paz que es incomprensible, pero que aquellos que amamos a Dios, en algún momento de nuestra vida experimentamos por medio del dolor y de la aflicción. Pero Dios no solamente demuestra que gobierna de esta manera por cómo Él trata a los justos, a aquellos que han puesto su fe en Jesús, también lo demuestra de la manera que Él trata a aquellos que no quieren saber nada de Dios, aun en medio del dolor. Dice los versículos del 12 al 14, pero si no oyeren, aquí vemos la otra parte del condicional, serán pasados a espada, y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando Él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Aquí Eliú se está pasando, y lo hemos visto en semanas anteriores, él está considerando a Job en este grupo que no se ha arrepentido de su pecado, que realmente aquellos que Dios permite que pasen por dolor y no se vuelven, la espada de la justicia de Dios está sobre su cabeza, esperando para caer en el día del juicio. La ira de Dios se está acumulando contra ellos. Las palabras de Juan 3, 18 y 19 revelan muy claramente esta verdad. Dice, el que en Él cree no es condenado, es decir, aquellos que incluso pasan por el dolor y se dan cuenta de su pecado y se arrepienten son aquellos que creen y estos no reciben condenación. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y es que ante el dolor hay dos realidades. O te sirve para que tu corazón se ablande, para ver tu pecado e ir directamente a Cristo, o por el contrario, en el dolor tu corazón se endurece, se vuelve una piedra cada vez más dura. Empiezas a ver el dolor como un castigo y entonces te rebelas contra Dios. El sufrimiento revela quiénes somos. El dolor nos desnuda y nos deja totalmente transparentes para que veamos lo que hay en nuestro corazón. O te acerca a Dios o te acaba enfrentando a Él. Así que si estás en medio del sufrimiento, si lo estás pasando mal ahora, no te rebeles. Mira a Cristo en la cruz, mira tu corazón y arrepiéntete, vuélvete al Dios que está dispuesto a restaurarte como veremos ahora, y santifícate. Escucha las palabras del Espíritu Santo, como te revela lo que hay en tu interior, pero te lleva a corregirte, a cambiar, a arrepentirte. Porque si no haces esto, lo único que estás haciendo es acumular ira sobre ti, que en el día del juicio, en el cual todos pasaremos por ahí, caerá totalmente sobre ti. Pero si te arrepientes de tu pecado, tu ira habrá caído sobre Cristo en la cruz, y serás totalmente libre, totalmente santo y totalmente perfecto. Así que arrepiéntete. Si estás en medio del dolor, no te vuelvas duro, vuélvete blando y ve a los pies de la cruz. Y en su gobierno, Eliú también afirma, como ya he dicho, que Dios va a traer una restauración final. Dice, al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia a lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Como he dicho, aquí Eliú está presuponiendo que Job no se ha vuelto de su pecado, y que por ese motivo él sigue estando en la situación de dolor y de enfermedad en la que él se encuentra. Claramente esto, y quiero dejarlo muy claro, esto es una idea totalmente errónea que debemos descartar. Es verdad que Dios utiliza el dolor y el sufrimiento como una manera de santificarnos, pero no siempre el dolor acaba cuando nos arrepentimos, sino que a veces el dolor continúa. Pero sí que es cierto que si nos volvemos a Dios, vamos a experimentar paz, vamos a experimentar gozo, vamos a experimentar lo que Eliú le dice a Job, dice, te apartará de la boca de la angustia,
al lugar espacioso, libres de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Y creo que esto es un consuelo grande para todos aquellos que están sufriendo. Quizá estés justo en el momento en el que el dolor es muy grande, en el que Dios te está revelando cosas de tu corazón, cosas de tu interior, cosas de las que debes arrepentirte. O quizá tú ya has pasado por ese proceso de disciplina amorosa de Dios, y ya has pasado por el sufrimiento. Dios realmente restaura a sus hijos, prepara mesas llenas de bendiciones. A veces esas bendiciones no son físicas, a veces no acaban con el dolor, pero sí que son bendiciones espirituales. Disfruta de cada una de ellas. Dios restaura a aquellos a los cuales disciplina y nos hace seguir creciendo, nos hace seguir disfrutando de sus bendiciones. Dios ha prometido esta promesa maravillosa y gracias a Cristo esto se convierte en una realidad. Quiero acabar ya. Y este cuarto discurso de Liu pone sobre el papel el deseo que Liu tenía de defender a Dios y de otorgar justicia a su Creador. Por otra parte, también ofrece y nos enseña un poco, en cierta manera, a la luz del sufrimiento de Job, que el sufrimiento no es siempre, y la mayoría de veces no es así, no es un castigo de Dios por algún pecado concreto, sino que es el deseo de santificación y que el sufrimiento sirve para que veamos en nuestro interior. Así que el sufrimiento nos revela nuestro verdadero corazón. ¿Cuántas veces habremos oído decir, quizá de alguna persona, es que yo antes no era así, pero las circunstancias por las que he pasado me han convertido en esto y ahora hago esto y hago lo otro? La realidad es que cualquier cosa que salga en nuestra vida no son más que cosas que habían en nuestro corazón, que no sabíamos que estaban, pero que de repente, por medio del dolor, Dios permite que fluyan, que aparezcan para que nos demos cuenta de ellas y para que nos arrepintamos. Ha sido siempre parte de nuestro carácter, pero Dios permite que aparezcan para que las atajemos, para que nos arrepintamos y para que nos convirtamos de todo nuestro corazón. Ahora bien, la clave está cómo vas a reaccionar ante esto. ¿Vas a usar el dolor como excusa para pecar más? ¿O vas a arrepentirte y vas a ir a los pies de la cruz? ¿O debilitas tu corazón y te humillas ante Dios arrepentido? ¿O por el contrario te endureces y te enfrentas delante de Dios? Pero cuando reaccionamos de la manera correcta, no solo vemos lo malo que hemos hecho, sino que también aprendemos más del carácter de Dios. Aprendemos de su sabiduría, de su soberanía, de su misericordia, de su amor. Martín Lutero dijo en una ocasión una frase que me encanta y que creo que es una gran verdad. Dice: nunca conocí el significado de la palabra de Dios hasta que me llegó la aflicción. Siempre ha sido uno de mis mejores maestros. Y es que el sufrimiento acaba trayendo restauración. Es un maestro que nos enseña. A veces esperamos una restauración material o física, pero la realidad es que el sufrimiento, el que produce santificación, hace que nuestro corazón se parezca más al de Jesús, fortalece nuestra fe, porque deja de fijarse en las circunstancias, deja de confiar en lo material y se fija únicamente en Dios. Así que si estás sufriendo, reacciona hoy de la manera correcta. Mira tu pecado, arrepiéntete y mira a Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra es verdad, Señor, porque tú eres un Dios bueno que gobierna, Señor, con sabiduría. Y por medio de esta sabiduría tú muchas veces nos disciplinas. Y gracias por esta disciplina. Gracias, Señor, por esos momentos en los que revelas el pecado de nuestro corazón, que nos llamas a arrepentirnos y que acaba restaurándonos, Señor. Y te pido por todos aquellos que están en estos momentos de dolor, para que tú, Señor, sigas trabajando en ellos, para que no permitas que sus corazones se endurezcan, sino todo lo contrario. Y gracias, Señor, porque tú siempre eres un Dios bueno, un Dios que, aunque en medio de la disciplina, Señor, tú siempre estás mirando por nuestra santificación y por parecernos más a ti. Gracias porque ese es el propósito de nuestra vida, parecernos a Jesús. Y gracias porque sabemos que tú estás trabajando en nosotros para que esto se cumpla. Amén. Amén, pues lo dejamos aquí. Un placer como siempre y nos vemos muy pronto, pues ya sea físicamente en la iglesia o si no en el próximo culto online. Un abrazo muy grande. Hasta luego.